¿Alguna vez has imaginado que existen partículas invisibles atravesándote en este mismo momento sin que te des cuenta? Son las llamadas partículas fantasma y podrían ser la clave para desvelar secretos del universo que nunca habíamos imaginado. Pero, ¿qué significa esto realmente para la ciencia? Hoy vamos a explorar el misterio detrás de estas partículas y cómo podrían cambiar todo lo que sabemos sobre la realidad que nos rodea. Pero antes, suscríbete a Fronteras de la Curiosidad y explora hechos sorprendentes sobre ciencia y mucho más. No te pierdas ningún video, activa la campanita y ven a explorar con nosotros. Recientemente, los científicos detectaron algo que parecía solo una hipótesis remota, casi un relato de ciencia ficción: partículas fantasma. Este nombre no fue dado por casualidad. Son tan difíciles de observar que es como si fueran invisibles, atravesando la materia común sin interactuar con ella, como sombras que cruzan paredes. Pero, ¿qué son realmente estas partículas? Forman parte de un mundo invisible, algo que está más allá de la percepción humana y de nuestros instrumentos convencionales. Cuando miramos el universo, estamos acostumbrados a pensar en estrellas, planetas, átomos, cosas tangibles y medibles. Pero las partículas fantasma escapan de esas definiciones. Son una pista de que existe algo fundamental sobre el universo que aún no comprendemos. Imagina pasar décadas observando el cosmos con nuestros telescopios y detectores, y de repente darte cuenta de que esas partículas estaban ahí todo el tiempo, pasando a través de nosotros, atravesando la Tierra, las galaxias, el espacio entre las estrellas, y nadie las veía. Para capturarlas, no basta con una simple cámara o sensor. Se necesitan instalaciones altamente sofisticadas, enterradas a profundidades extremas, donde hasta los ruidos cósmicos más pequeños son filtrados. Uno de estos lugares es el famoso Observatorio de Neutrinos, donde detectores sumergidos esperan pacientemente durante años, aguardando el raro momento en que una de estas partículas decide interactuar con algo, creando una pequeña pista de su existencia. Pero lo que hace que estas partículas sean aún más intrigantes es su modo de surgir. Algunas teorías sugieren que nacen de eventos cataclísmicos en el universo, como la explosión de una supernova o la colisión de agujeros negros. Estos son fenómenos de una escala incomprensible para nosotros. Y es fascinante imaginar que algo tan poderoso esté detrás de estas partículas etéreas. Sin embargo, hay una pregunta que queda en el aire. ¿Cómo es posible que, aún siendo generadas por eventos tan intensos, puedan cruzar el espacio sin perder energía o verse afectadas por la materia común? Esto nos lleva a un misterio aún mayor. ¿Están realmente estas partículas en todas partes? ¿Están ahora mismo atravesando nuestros cuerpos, pasando a través de la Tierra, el aire e incluso los objetos a nuestro alrededor? Cuando hablamos de las partículas fantasma y su origen, estamos pisando un terreno que desafía nuestra comprensión de la física. La idea de que estas partículas se forman en eventos cósmicos extremos no solo es fascinante, sino también profundamente desconcertante. Imagina, por ejemplo, una supernova, un evento cataclísmico en el que una estrella masiva, mucho más grande que nuestro Sol, colapsa sobre sí misma y luego explota, liberando una cantidad de energía equivalente a miles de millones de bombas nucleares en el espacio. En esos momentos, las fuerzas involucradas son tan intensas que se crean partículas diminutas, como los neutrinos, un ejemplo de las partículas fantasma, en cantidades inimaginables. Y aquí está el misterio. Estas partículas viajan por el universo como si estuvieran en una especie de universo paralelo, cruzando la materia sin siquiera notarla. Pero el universo no se limita a las supernovas. Las partículas fantasma también pueden surgir de fenómenos aún más impresionantes, como la colisión de agujeros negros o incluso la interacción de rayos cósmicos que provienen de fuera de nuestra galaxia. Piénsalo, estas partículas no nacen en el confort de nuestro planeta, sino en un campo de batalla cósmico, donde energías y fuerzas que apenas podemos empezar a imaginar colisionan en una escala inimaginable. Y lo más sorprendente es que, incluso con su origen en eventos tan violentos, estas partículas atraviesan el universo con una indiferencia inquietante. Viajan distancias inimaginables, pasando por planetas, estrellas e incluso galaxias enteras, sin alterar su trayectoria, sin perder energía, como si el universo físico que las rodea fuera solo un borrón. Eso es lo que hace que estas partículas sean tan extrañas. Mientras que la mayoría de las otras partículas se disipan o interactúan con la materia,
Las partículas fantasma siguen su camino, indiferentes, como si estuvieran en una dimensión aparte. Y ahora viene la parte más intrigante. Estas partículas no están confinadas al espacio profundo. Están aquí, en este mismo momento, en este segundo. Billones de ellas están atravesándote, pasando por tu cuerpo, por las paredes a tu alrededor, por el suelo bajo tus pies. A cada segundo que respiras, estas partículas están cruzándote, pero no sientes absolutamente nada. No interactúan con los átomos que componen tu cuerpo, no chocan con tus células, simplemente pasan, dejando un rastro invisible. Ahora, si estas partículas están a nuestro alrededor todo el tiempo, atravesándonos sin que podamos percibirlas, ¿qué nos dice eso sobre nuestro universo? ¿Estamos realmente conscientes de todo lo que nos rodea? Y si están tan cerca, ¿será posible descifrar sus secretos y utilizarlos para revelar verdades aún más profundas sobre la realidad? El comportamiento de estas partículas fantasma es, sin duda, uno de los mayores misterios de la física moderna. Piensa en lo siguiente. Mientras todo a nuestro alrededor, desde el aire que respiramos hasta las estrellas que observamos en el cielo, está compuesto de materia común, estas partículas parecen ignorar completamente esas reglas. No interactúan con la materia como otras partículas, como los protones o los electrones. No colisionan, no son desviadas. Es como si el universo físico del cual formamos parte fuera irrelevante para ellas. Esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Qué fuerzas están actuando sobre estas partículas para que puedan atravesarlo todo de esa manera? La física tradicional, basada en las 4 fuerzas fundamentales que rigen el universo, la gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil, simplemente no es suficiente para explicar el comportamiento de estas partículas. Parecen escapar de estas fuerzas, como si operaran en un campo propio, desconocido. ¿Serán las partículas fantasma la clave para descubrir una nueva fuerza de la naturaleza, algo más allá de lo que conocemos? ¿O estarán respondiendo a una física que simplemente aún no podemos comprender? Más curioso aún es pensar en lo que estas partículas podrían estar revelándonos sobre el propio tejido del universo. El hecho de que atraviesen planetas, estrellas e incluso a nosotros mismos sin verse afectadas nos hace preguntarnos, ¿hasta dónde llega nuestra ignorancia sobre lo que realmente está sucediendo a nuestro alrededor? Tal vez haya una capa oculta de realidad que aún no podemos ver. Una física profunda, escondida, que conecta a estas partículas con algo mucho más grande. Y si, al estudiar estas partículas fantasma, estuviéramos a punto de descubrir una nueva cara del universo, una que cambiará todo lo que pensábamos saber. Y esto nos lleva a otro punto. Si estas partículas operan fuera del alcance de las leyes de la física que conocemos, ¿estamos preparados para redefinir esas leyes? Imagina, por un momento, que no solo pudiéramos detectar estas partículas fantasma, sino también controlarlas, manipularlas a nuestro favor. Esto podría desencadenar una verdadera revolución científica y tecnológica. Piensa en las ondas de radio que usamos hoy para comunicarnos, desde los teléfonos celulares hasta los satélites que orbitan la Tierra. Todas estas tecnologías dependen de señales que viajan por el espacio, enfrentando barreras físicas, interferencias y limitaciones. Pero, ¿y si hubiera una forma de comunicación que no estuviera limitada por estas barreras? Las partículas fantasma tienen esta habilidad inusual de atravesar prácticamente cualquier cosa. Si lográramos usar estas partículas para transmitir información, estaríamos hablando de una forma de comunicación que podría atravesar planetas, estrellas, galaxias, sin sufrir ninguna interferencia. Esto lo cambiaría todo. Imagina un mundo donde la comunicación no esté limitada por la distancia o por obstáculos físicos. Podríamos enviar mensajes a través de montañas, océanos e incluso por el núcleo de la Tierra sin perder señal. Sería como un salto cuántico en las comunicaciones. Ahora, ve más allá. Piensa en el impacto que esto tendría en los viajes espaciales. Hoy, una de las mayores limitaciones en la exploración del cosmos es la distancia. Nuestros cohetes y sondas son increíblemente lentos cuando consideramos las vastas distancias entre planetas y estrellas. Si pudiéramos entender y controlar el comportamiento de estas partículas, podríamos estar al inicio de una nueva era de propulsión espacial. Tecnologías basadas en las partículas fantasma podrían permitirnos explorar el espacio de maneras que hoy parecen ciencia ficción. Sería posible desarrollar motores que funcionen con niveles de energía aún inaccesibles,
permitiendo que las naves espaciales viajen a velocidades que actualmente consideramos imposibles. Pero hay otra aplicación que podría cambiar la historia de la humanidad: la energía. Si las partículas fantasma interactúan de manera tan diferente con la materia, ¿no podrían ser la clave para una nueva fuente de energía? Una energía que no dependa de combustibles tradicionales, ni siquiera de la fusión nuclear, sino que funcione en un nivel completamente diferente. Imagina una energía limpia, ilimitada, que pudiera generarse a partir de las partículas que pasan por nosotros constantemente, sin que siquiera nos demos cuenta. Esto transformaría la forma en que alimentamos nuestras ciudades, transportes y tecnologías. Estas ideas son poderosas, pero si las partículas fantasma nos llevan a replantear cómo funciona la física, ¿qué más podríamos descubrir a partir de ellas? ¿Qué sucede cuando empezamos a investigar lo que hay más allá de estas partículas? Para entender la verdadera magnitud de estas partículas fantasma, necesitamos sumergirnos más profundamente en el misterio de la materia oscura. Durante décadas, los científicos han intentado explicar el comportamiento de las galaxias y la expansión del universo, pero algo no encaja. Observamos las estrellas, calculamos sus masas, medimos las velocidades a las que se mueven, pero las cuentas no cuadran. Es como si hubiera algo invisible manteniendo todo unido, una fuerza que mantiene a las galaxias cohesionadas, incluso cuando la gravedad visible no es suficiente para ello. Ese algo es lo que llamamos materia oscura. ¿Y qué la hace tan enigmática? Simplemente no podemos verla ni detectarla directamente con nuestros telescopios o sensores tradicionales. Ahora, ¿dónde encajan las partículas fantasma en todo esto? Existe una teoría creciente que sugiere que estas partículas podrían ser la clave para finalmente entender la materia oscura. Piénsalo de esta manera. Las partículas fantasma son prácticamente invisibles y apenas interactúan con la materia común. Pero eso no significa que no interactúen con otros componentes del universo, como la propia materia oscura. En otras palabras, estas partículas podrían ser el puente que conecta lo que podemos ver y medir con lo que sabemos que está ahí, pero no podemos detectar. ¿Y si las partículas fantasma fueran, de hecho, manifestaciones de la materia oscura? O tal vez interactúan con ella a niveles subatómicos, revelando las fuerzas ocultas que moldean el universo. Imagina el impacto de ese descubrimiento. Estamos hablando de una sustancia que compone la mayor parte del cosmos, que gobierna la formación de galaxias enteras, pero que hasta ahora solo hemos podido inferir por la gravedad que ejerce. Si las partículas fantasmas son la clave para estudiar la materia oscura, estaríamos a punto de abrir un nuevo capítulo en la física. Estaríamos finalmente entendiendo la arquitectura invisible que sostiene todo lo que existe. Piensa en el potencial de este descubrimiento para la ciencia. Durante mucho tiempo, la materia oscura ha sido tratada como una especie de fantasma cósmico, algo que sabemos que existe, pero no podemos tocar. ¿Y si las partículas fantasma nos proporcionaran una herramienta para rastrear esta materia misteriosa? Podríamos comenzar a mapear con precisión la distribución de la materia oscura en el universo, entendiendo cómo influye en la formación de estructuras cósmicas, desde pequeños cúmulos de estrellas hasta inmensos supercúmulos de galaxias. ¿Y si las partículas fantasma son nuestra primera pista hacia un universo oculto de interacciones y fuerzas que simplemente no forman parte de nuestra realidad cotidiana? ¿Qué más podrían estar revelándonos estas partículas sobre la naturaleza fundamental del cosmos? Si se comportan de manera tan diferente de la materia común, ¿estaremos solo arañando la superficie de un universo mucho más vasto y complejo de lo que jamás imaginamos? A medida que nos sumergimos más profundamente en este misterio, comenzamos a darnos cuenta de que las partículas fantasma pueden ser solo el comienzo de algo mucho más grande. Imagina que estas partículas son como pequeñas ventanas hacia un universo invisible, algo que siempre ha estado a nuestro alrededor, pero que nunca hemos sido capaces de comprender por completo. Cada nuevo descubrimiento sobre ellas nos empuja hacia una frontera desconocida, revelando capas de realidad que están más allá de nuestra percepción actual. Pero, conforme avanzamos, surgen más preguntas que respuestas. Estas partículas no solo atraviesan el cosmos, parecen ser mensajeras de un nuevo tipo de física. Algo que va más allá de las leyes que conocemos, y eso abre la puerta a una serie de posibilidades. ¿Qué estamos realmente observando?
¿Serán estas partículas una pista de que existe otra dimensión de la realidad, una capa oculta del universo donde las fuerzas que conocemos, como la gravedad y el electromagnetismo, simplemente no se aplican de la misma manera? ¿Serán señales de una física que conecta dimensiones, que trasciende el espacio y el tiempo, tal como los entendemos? Y mientras estas preguntas nos consumen, una cosa queda clara. Cada paso que damos en la comprensión de las partículas fantasma nos acerca a un universo que es mucho más vasto y complejo de lo que imaginábamos. Estamos apenas arañando la superficie de algo que podría cambiar por completo nuestra visión de la existencia. ¿Estamos preparados para lidiar con esta nueva realidad? ¿O serán las partículas fantasma solo el primer indicio de un misterio aún más profundo, algo que, al desvelarlo, revelará un universo con reglas completamente nuevas, mucho más allá de lo que podemos imaginar ahora?